Mi madre me confesó algo: mi bebé es hijo de tu esposo, así que la mitad de tu herencia de $2 millones es mía, y me dio un testamento firmado por mi esposo, pero me reía a carcajadas, porque mi esposo era. Mi nombre es Andrea, y esta es mi historia. No es una historia cualquiera, es una que me marcó de por vida, una que me enseñó que a veces las personas más cercanas pueden ser las que más te hieren. Pero también es una historia de fuerza, de justicia, y de cómo aprendí a soltar el pasado para ser libre. Todo comenzó cuando era muy joven. A los 20 años, me casé con Pablo, el amor de mi vida. Nos conocimos en la universidad, en una clase de economía que ambos odiábamos, pero que nos unió en risas y sueños. Pablo era un hombre sencillo, pero con una chispa en los ojos que te hacía creer que todo era posible. Yo era igual, soñadora, trabajadora, y con una determinación que a veces sorprendía a los demás. Juntos, éramos imparables. Cuando nos casamos, no teníamos mucho. Vivíamos en un pequeño apartamento alquilado, con muebles de segunda mano y un colchón que crujía cada vez que nos movíamos. Pero no nos importaba. Teníamos un plan: trabajar duro, construir algo nuestro, y algún día formar una familia. Ese era nuestro sueño. Y lo hicimos realidad más rápido de lo que imaginábamos. A los 23 años, ya éramos dueños de 3 empresas. La primera fue una pequeña tienda de ropa que abrimos con nuestros ahorros. Luego vino una empresa de distribución de productos locales, y después una consultoría de negocios que ayudaba a otros emprendedores a crecer. No fue fácil. Trabajábamos de lunes a domingo, a veces hasta la madrugada. Pero cada sacrificio valía la pena. Compramos nuestra primera casa, una hermosa propiedad con un jardín que Pablo cuidaba con cariño, y poco después, una segunda casa como inversión. Todo lo hacíamos juntos, como equipo. Éramos felices, y el futuro parecía brillante. Mi madre, Carolina, siempre fue una figura complicada en mi vida. Ella me tuvo a los 18 años, muy joven, y nunca tuvo una vida fácil. Mi padre la abandonó cuando yo era apenas una niña, y desde entonces, Carolina vivió atrapada en un ciclo de relaciones pasajeras. Cada cierto tiempo, llegaba a casa con un nuevo novio, alguien que prometía quererla, pero que siempre terminaba yéndose. Creo que, en el fondo, mi madre envidiaba lo que yo había logrado con Pablo. Ella nunca tuvo estabilidad, ni financiera ni emocional, y aunque nunca lo decía directamente, sus comentarios sarcásticos sobre mi vida perfecta me hacían sentir que algo no estaba bien. Aún así, yo la quería. Era mi madre, después de todo. Siempre traté de ayudarla, de incluirla en mi vida. Cuando Pablo y yo empezamos a tener éxito, le ofrecía dinero o la invitaba a cenar en nuestra casa. Pero ella siempre parecía distante, como si mi felicidad le recordara todo lo que ella no había logrado. Pablo y yo teníamos un último sueño: formar una familia. Queríamos hijos, risas corriendo por el jardín, noches contándoles cuentos. Pero ese sueño se nos escapó. Tenía 24 años cuando mi mundo se derrumbó. Era una tarde soleada, y yo estaba en la oficina revisando unos contratos cuando recibí la llamada. La voz al otro lado del teléfono era fría, profesional, pero cada palabra se sentía como un puñal. Pablo había tenido un accidente automovilístico. Un camión se había pasado un semáforo y lo había golpeado de lleno. Pablo falleció. No recuerdo mucho de ese día. Todo es un borrón de lágrimas, gritos, y una sensación de vacío que no puedo explicar. Perder a Pablo fue como perder una parte de mí. Él no solo era mi esposo, era mi compañero, mi mejor amigo, mi hogar. Pero no tuve tiempo de detenerme a llorarlo como quería. Las empresas, las casas, todo lo que habíamos construido juntos, ahora dependía de mí. Y aunque estaba rota por dentro, sabía que no podía dejar que nuestro sueño se desmoronara. Todo lo que teníamos estaba a mi nombre, o mejor dicho, a nombre de nuestro matrimonio. Las leyes eran claras: como su esposa, todo me correspondía. Las 3 empresas, las 2 casas, los ahorros, todo sumaba más de $2 millones. Era una fortuna que nunca imaginé tener, pero que ahora sentía como una carga. Cada dólar me recordaba a Pablo, su risa, sus planes, nuestras noches hablando del futuro. Mi madre, Carolina, reapareció en mi vida con más frecuencia después de la muerte de Pablo. Al principio, pensé que era su manera de apoyarme. Venía a mi casa, me abrazaba, y me decía que todo estaría bien.
Pero poco a poco, sus visitas se volvieron diferentes. Empezó a hacer preguntas extrañas, como cuánto dinero me había dejado Pablo, o si las empresas seguían funcionando bien. Yo, en mi dolor, no le di importancia. Pensé que solo estaba preocupada por mí. Unas semanas después de la muerte de Pablo, mi madre me dio una noticia que, en ese momento, me llenó de alegría: estaba embarazada. A sus 42 años, iba a tener otro hijo. Yo estaba feliz por ella. Siempre había sentido que Carolina necesitaba algo que le diera propósito, y un nuevo bebé parecía ser justo eso. Aunque no me dijo quién era el padre, no insistí. Mi madre siempre había sido reservada con sus relaciones, y yo respeté su silencio. Además, estaba tan ocupada manejando las empresas y lidiando con mi propio dolor que no tenía energía para cuestionarla. Cuando nació mi hermanito, al que llamó Lucas, me enamoré de él al instante. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y una sonrisa que iluminaba todo. Decidí que, aunque mi madre no tuviera muchos recursos, yo me aseguraría de que a Lucas no le faltara nada. Le compraba ropa, juguetes, y hasta pagué por un seguro médico para él. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve de niña, y en cierto modo, cuidar de Lucas me ayudaba a llenar el vacío que Pablo había dejado. Los años pasaron, y aunque mi vida nunca volvió a ser la misma sin Pablo, encontré una forma de seguir adelante. Las empresas crecían, y yo me volví más fuerte, más segura. Pero algo cambió en mi relación con mi madre. Al principio, no lo noté. Ella seguía viniendo a mi casa, jugando con Lucas, y hablando de cosas triviales. Pero sus preguntas sobre el dinero se volvieron más frecuentes. Andrea, ¿cuánto te dejó Pablo exactamente? Las empresas siguen dando tanto como antes, ¿no te cansas de manejar todo sola? Yo respondía con evasivas, sin querer entrar en detalles, pero ella insistía. Y cada vez que hablaba, había un tono en su voz que no me gustaba, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro. Envidia, quizás. Una noche, durante una cena en mi casa, le conté que la herencia de Pablo, junto con el valor de las empresas y las propiedades, superaba los 2 millones de dólares. No sé por qué lo dije. Tal vez quería que entendiera que, a pesar de mi dolor, había logrado mantener nuestro sueño vivo. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, vi algo cambiar en su mirada. Fue como si una sombra cruzara su rostro. Desde ese día, mi madre empezó a tratarme diferente. Sus abrazos eran más fríos, sus palabras más cortantes. A veces, cuando hablaba de mi éxito, soltaba comentarios como: «¿Qué suerte tienes, Andrea? No todos podemos tener una vida como la tuya». Intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que mi madre no podía estar celosa de mí. Pero la distancia entre nosotras crecía, y cada vez que la veía, sentía una tensión que no podía explicar. Llegó la Navidad, cuando Lucas tenía 2 años. Decidimos pasar la noche juntas en la casa de mi madre, solo nosotras tres, ella, Lucas, y yo. Había preparado una cena sencilla: pollo asado, puré de papas, y una ensalada que se notaba que había hecho con prisas. Pero no me importó. Por un momento, todo parecía normal. Reíamos, jugábamos con Lucas, que corría por la sala con un cochecito de juguete que le había regalado. El ambiente era cálido, como si el pasado no existiera, como si mi madre y yo pudiéramos ser solo una madre y una hija disfrutando de la Navidad. Pero entonces, todo cambió. Mi madre se puso seria de repente. Dejó su tenedor en el plato, se limpió la boca con una servilleta, y me miró fijamente. «Andrea, tengo que confesarte algo importante», dijo. Su voz era baja, casi un susurro, pero había algo en su tono que me puso los nervios de punta. Mi corazón se aceleró, y un presentimiento frío me recorrió la espalda. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz temblaba un poco. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor, y entonces soltó las palabras que hicieron que el mundo se detuviera: «Mi bebé, Lucas, es hijo de Pablo. Él me lo dio antes de morir. Así que la mitad de tu herencia, esos 2 millones de dólares, me pertenece». El aire se me escapó de los pulmones. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía, que la habitación daba vueltas. ¿Pablo? ¿Mi Pablo? ¿El hombre que me amaba, que lo dio todo por mí, que planeaba nuestro futuro conmigo? No podía ser verdad.
Mi mente se llenó de imágenes de él, su sonrisa, sus abrazos, la forma en que me miraba como si yo fuera lo único que importaba. No había manera de que él hubiera hecho algo así. No con mi madre. No con nadie. El dolor me golpeó como una ola, pero antes de que me consumiera, algo dentro de mí hizo clic. Un recuerdo claro, innegable, que cortó la niebla de mi confusión. Solté una carcajada, una risa fuerte, casi histérica, que llenó la habitación. No podía parar. Era como si todo el peso de sus palabras se hubiera roto en pedazos, y lo único que quedaba era la absurda verdad. Mi madre me miró, confundida, con los ojos abiertos de par en par. ¿De que te ríes, Andrea? Esto es serio, dijo, claramente molesta. Su voz tenía un filo que nunca le había oído, como si mi reacción la hubiera ofendido. Entre risas, logré responder, mamá, eso es imposible. Pablo era estéril. Por eso nunca pudimos tener hijos. Íbamos a adoptar, pero él murió antes. No hay manera de que Lucas sea su hijo. Su rostro cambió en un instante. La vi palidecer, sus manos apretando el borde de la mesa. Pero no se rindió. Estás mintiendo, gritó, levantándose de la silla. Solo dices eso para no darme lo que me corresponde. Y entonces, con un movimiento rápido, sacó un papel de su bolso. Era un documento, arrugado pero cuidadosamente doblado, que puso frente a mí con un gesto triunfal. Míralo tú misma, dijo. Es un testamento. Pablo lo firmó. Dice que tuvo una aventura conmigo, que Lucas es su hijo, y que la mitad de su herencia es mía. Incluso se disculpa contigo, léelo. Tomé el papel con manos temblorosas. Era un testamento, o al menos eso pretendía ser. Las palabras estaban escritas con una letra pulcra, pero el tono no se parecía en nada al Pablo que yo conocía. Decía que él había cometido un error, que había tenido una relación con mi madre, que Lucas era su hijo, y que quería asegurarse de que ella recibiera la mitad de todo lo que dejamos. Había una firma al final, supuestamente de Pablo, pero algo en ella se sentía mal. No era su letra, no era su forma de expresarse, no era él. Me quedé helada, no por el contenido del testamento, que claramente era falso, sino por la audacia de mi madre. ¿Cómo podía llegar tan lejos? ¿Cómo podía inventar algo tan cruel, tan bajo, solo por dinero? Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Le repetí, con la voz temblando de furia, que Pablo era estéril, que tenía exámenes médicos que lo probaban, que su historia no tenía sentido. Pero ella no me creyó. Me llamó mentirosa, egoísta, y dijo que estaba inventando todo para quedarme con la herencia. Sus gritos resonaban en la sala, y Lucas, asustado, empezó a llorar. Fuera de mi casa, Andrea, gritó finalmente, señalando la puerta. Si no me das lo que me pertenece, te demandaré. No creas que me voy a rendir. Salí de ahí con el corazón roto. No por la acusación, que sabía que era mentira, sino por darme cuenta de quién era realmente mi madre. La mujer que me había dado la vida, la que me había criado, estaba dispuesta a destruirme por dinero. Mientras caminaba hacia mi auto, bajo la nieve que empezaba a caer, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Pero también sentí una chispa de fuerza, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No iba a dejar que me quitara lo que Pablo y yo construimos. No iba a dejar que sus mentiras ganaran. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en lo que mi madre había dicho, en ese testamento falso, en la forma en que me miró mientras me echaba de su casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa mezcla de rabia y codicia que nunca había notado antes. Pero también veía a Pablo, su sonrisa, su amor, y eso me daba fuerza. Sabía que tenía la verdad de mi lado, y no iba a dejar que las mentiras de mi madre me derrumbaran. Pasé noches sin dormir, revisando recuerdos, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Recordé las veces que mi madre había estado en nuestra casa, las cenas con Pablo, las conversaciones casuales. ¿En qué momento había decidido traicionarme así? ¿Cuándo había empezado a planear esa mentira tan cruel? Me dolía el alma al pensar en ello, pero también me llenaba de una furia que no podía ignorar. No era solo por el dinero. Era por Pablo, por nuestro amor, por todo lo que representaba.
No iba a permitir que su memoria fuera manchada por las ambiciones de mi madre. Una semana después, recibí una llamada suya. Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. Andrea, ven a casa. Necesitamos hablar, dijo. No quería ir. Una parte de mí quería cortar todo contacto, olvidarme de ella y seguir adelante. Pero otra parte, la que todavía recordaba a la madre que me había criado, me decía que necesitaba cerrar este capítulo. No podía seguir viviendo con esta herida abierta. Así que decidí ir, pero no sola. Busqué en mis archivos los exámenes médicos de Pablo, los mismos que nos habían dado la noticia de su esterilidad años atrás. Eran mi prueba, mi verdad, y los llevé conmigo como un escudo. Cuando llegué a la casa de mi madre, todo estaba en silencio. Lucas jugaba en la sala con un rompecabezas que le había comprado meses atrás, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mi madre estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera ensayando lo que iba a decir. Me miró y, sin rodeos, soltó: ¿Ya recapacitaste? Dame la mitad de la herencia, Andrea, o cumpliré mi palabra y te demandaré. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había esperado una disculpa, un intento de reconciliación, pero en cambio, ahí estaba, repitiendo su amenaza como si nada hubiera cambiado. La rabia que había guardado explotó. Basta de mentiras, mamá, grité, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. Saqué los exámenes médicos de mi bolso y los puse frente a ella con un golpe seco. Aquí está la prueba. Pablo era estéril. Lucas no puede ser su hijo. Todo esto es una farsa, y lo sabes. Ella tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro se descompuso. Sus ojos se movían rápido por las páginas, como si buscara una salida, una forma de negar lo que estaba viendo. Pero no había escapatoria. Los exámenes eran claros: Pablo no podía tener hijos. Nunca pudo. Cuando terminó de leer, dejó los papeles en la mesa y bajó la cabeza. Por un momento, pensé que se pondría a llorar, que diría algo para salvarse. Pero en lugar de eso, murmuró: lo siento, Andrea. Todo fue mentira. Esas palabras fueron como un cuchillo. No porque me sorprendieran, sino porque confirmaban lo que ya sabía: mi madre era capaz de cualquier cosa por dinero. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo fuerte, y le dije: habla. Dime la verdad. Toda la verdad. Y entonces, confesó. Estaba desesperada. Siempre había sentido que la vida le debía algo, que ella merecía más de lo que tenía. Cuando supo lo de mi herencia, vio una oportunidad. Lucas no era hijo de Pablo, sino de un vecino con el que había tenido una aventura breve, un hombre que desapareció en cuanto supo que ella estaba embarazada. El testamento era falso, algo que ella misma había escrito, imitando la letra de Pablo lo mejor que pudo. Había planeado todo, desde la confesión en Navidad hasta la amenaza de la demanda, pensando que yo cedería por miedo o por culpa. Dijo que estaba arrepentida, que no quería perderme, que lo había hecho porque no veía otra salida. Pero sus palabras sonaban vacías. Cada lo siento era como un eco hueco, sin peso, sin verdad. Había cruzado una línea que no podía deshacer. La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y furia, y le dije lo que llevaba días queriendo decir: eres una mentirosa, mamá. Una aprovechada. Pensaste que podías engañarme, que podías mancillar la memoria de Pablo para robarme lo que construimos juntos. Pero no te lo voy a permitir. No puedo confiar en ti nunca más. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. No quiero más excusas. No te voy a dar un centavo más, ni para ti ni para Lucas. Arréglatelas sola. Me levanté, tomé mi bolso, y salí de esa casa sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí que algo se rompía dentro de mí, pero también sentí una liberación. Por primera vez, vi a mi madre tal como era, no la víctima que siempre había creído, sino una persona dispuesta a todo por su propio beneficio. Los días después de mi confrontación con mi madre fueron extraños. Había una calma en mi vida que no había sentido en mucho tiempo, pero también un vacío. Cortar el contacto con ella fue como cerrar una puerta que nunca quise abrir de nuevo, pero también significaba despedirme de la idea de la madre que siempre quise tener.
Había pasado años tratando de entenderla, de ayudarla, de hacerla parte de mi vida. Pero ahora, después de su traición, entendí que algunas personas no cambian, no importa cuánto las ames. Seguí adelante con las empresas, con las casas, con la vida que Pablo y yo construimos. Cada día era un recordatorio de él, de nuestro amor, de nuestro esfuerzo. Pero también era un recordatorio de mi propia fuerza. Había perdido tanto, pero no me había rendido. Y ahora, enfrentándome a la mentira de mi madre, sentía que había ganado algo más, claridad. Por primera vez, vi mi vida sin la sombra de sus expectativas, de su envidia, de su manipulación. Unos meses después, me enteré de lo que le pasó a mi madre. Las autoridades le habían quitado a Lucas porque no podía mantenerlo. Sin mi ayuda financiera, mi madre no tenía los recursos para cuidar de él. Había intentado seguir adelante sola, pero sus deudas se acumularon, y su vida se desmoronó. Lucas fue dado en acogida a una familia que, según me contaron, lo quería mucho y le estaba dando un hogar estable. Mi madre, por otro lado, terminó viviendo en un refugio para mujeres, recibiendo ayuda psicológica para lidiar con sus problemas. Cuando escuché la noticia, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí, la que aún recordaba a Lucas corriendo por la sala con su cochecito, sintió lástima. Él no tenía la culpa de las decisiones de mi madre. Pero otra parte, más grande, sintió alivio. No era mi responsabilidad salvarla. No era mi responsabilidad cargar con sus errores. Durante años, había sentido que debía cuidar de ella, que debía compensar su vida rota con mi éxito. Pero ahora entendía que no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. La traición de mi madre fue un golpe duro, pero también una lección. Me enseñó que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien te respeta, te valora, y camina a tu lado sin pedir nada a cambio. Cortar el contacto con ella fue como soltar una cadena que me había atado durante años. Por primera vez, me sentí libre. Libre de su envidia, de sus mentiras, de su sombra. Suscríbete para más historias diarias.